De la colección Nuestra Familia, el Padre Ernesto María Caro presenta el seminario Educando según el modelo de Jesús. La dirección espiritual de tus hijos. Jesús conduce a sus ovejas hacia pastos de vida, y los padres de familia están llamados a guiar a sus hijos hacia el encuentro con Jesús, porque solo Él nos garantiza la comunión con su Padre. Solo si nos adherimos a Jesús es que podemos tener vida plena y abundante. Mientras maduramos como padres o madres cristianos, hemos de aprender a poner a nuestros hijos en las manos de Jesús, porque ninguno que se allegue a Él se perderá, ninguno. Solo con Jesús podemos llegar a la casa del Padre y ser recibidos con honor. Pues terminamos nuestro curso, esta es la séptima reunión, nuestro séptimo tema, que se intitula Somos directores espirituales de nuestros hijos. Jesús, en todo su proceso, lo que fue haciendo fue dirigir espiritualmente a sus apóstoles. Cuando me preguntan a mí si puedo yo ser el director espiritual de una persona, pues le digo, claro, por supuesto que puedo ser. Pero ¿qué es ser un director espiritual? Bueno, pues un director espiritual es un instrumento de Dios que ayuda para que la persona, bajo la gracia de Dios, pueda ir tomando en su camino las decisiones que lo van a llevar a este encuentro definitivo y total con Dios. Finalmente, pues es Dios el que trata con cada uno de nosotros. Y Dios trata con cada uno de nosotros de una manera diferente. Y nos trata diferente en cada etapa de nuestra vida. El director espiritual va dando herramientas, va proporcionando elementos que puedan en un momento dado ser utilizados por el dirigido para que su relación con Dios se pueda estrechar, se puede establecer en los casos donde no se haya establecido y pueda crecer. A veces lo comparo como un puente. Es un instrumento como un puente que ayuda a que se unan dos extremos. No es la persona la que tiene que caminar, es la persona va a caminar sobre este puente y nosotros vamos tratando de ayudarle a tender esos puentes. Quisiera hoy comenzar nuestra reflexión desde un texto de Marcos en el capítulo 10, los versos 13 al 16. Dice Jesús, dos elementos importantes voy a destacar de esta cita. Recuerdan en esta cita, pues imagínense a Jesús, ¿no? Lleno de trabajo, lleno de pues cosas que hacer, que pensar, en fin, y de repente llegó a una ciudad en donde pues muchas madres de familia y padres de familia quizás que habían oído ya hablar también de Jesús, pues iban con sus hijos y querían encontrarse con Él. Pero pues los discípulos quizás pensaron, pues una bola de huercos gritones, pues son niños, ¿verdad? Pues ni qué, o sea, no le estén quitando el tiempo al maestro, ¿no? Sería un poquito la mentalidad quizás de los apóstoles. Y Jesús, este pasaje se ha utilizado de muchas formas, ¿no? Y Jesús le dice, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, no se lo impidan, dejen que vengan a mí. Y bueno, pues en muchos pasajes vemos a Jesús ahí jugando con los niños y todo esto, ¿no? Este pasaje, esencialmente, entre algunos de los elementos que quieren presentarnos, es como, por un lado, pues que si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Pero hoy yo quisiera poner el foco, la luz, en los niños. O sea, Jesús disfrutaba con los niños. O sea, Jesús quería que los niños desde pequeños iniciaran una relación con Él. Que no fuera como para pues muchos de los que lo vieron en su época, pues un extraño. Y por otro lado, que no se lo impidan. Son dos elementos importantes a considerar, porque a veces
Ahora sí que como dice el de la televisión, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, algunas acciones que nosotros hacemos, lejos de ayudar a que el niño se acerque a Dios, va a ser un elemento, va a ser algo que lo va a estar obstaculizando, y de eso es de lo que hoy quisiera platicar con ustedes. La relación que Dios quiere tener con nosotros empieza desde que somos niños. Es importante entonces instruir a los niños en las cosas de Dios desde pequeños. Hoy me topo con muchísimos papás que, por ejemplo, no traen a misa a los niños, que están esperando hasta que tengan una edad más avanzada para empezarle a hablar de las cosas de Dios, que al cabo que no van a entender. Creo que la palabra de Dios, como se los decía en una de las homilías recientemente, creo que la palabra de Dios tiene un poder en sí mismo que no requiere de entendimiento. Oírle en francés, en inglés, en ruso, en italiano, aunque yo no lo comprenda, la palabra de Dios es Dios mismo y se acerca a nosotros y toca nuestros corazones. Es muy importante, yo lo he visto en muchas casas, como cuando los niños desde pequeños son acostumbrados a escuchar la palabra de Dios en su casa, produce efectos de tranquilidad, de armonía interior, de paz interior, de gozo interior en el niño, aunque no esté entendiendo. Cuando en nuestras casas se escucha música cristiana, todo esto va creando un ambiente que le permite al niño, desde sus primeras etapas de vida, acercarse a Dios, empezar a tener contacto con Él. Cuando Jesús en este pasaje se acerca con los niños, seguramente que no les dio ninguna de las grandes instrucciones. Los tenía cerca y les comunicaba su amor. La palabra de Dios, en el fondo, es eso, es amor. Cuando nosotros en nuestras casas vamos acostumbrándolos a escuchar la palabra de Dios, cuando en nuestras casas los vamos ayudando a escuchar música cristiana, el niño desde pequeñito va encontrando mucho gusto por esto. Y es bien impresionante, yo lo veo con amigos que pues desde novios eran cristianos, luego se casaron y fueron desarrollando su vida dentro de comunidades cristianas. Es increíble el tipo de niños y el tipo de adolescentes y el tipo de jóvenes que tienen. Hay un misterio en todo esto. Dejen que los niños se acerquen a mí. Necesitamos no solamente decirles que hay que orar, sino hay que orar con ellos. Y no solamente enseñarles a rezar, que muchas veces es lo que nos hemos nosotros pues propuesto, porque quizás a nosotros pues fue lo que nos enseñaron, Padre Nuestro, Ave María, las jaculatorias, en fin, todo este tipo de oraciones que aprendimos de pequeños. Pero fuimos desarrollando una gran incapacidad para relacionarnos con Dios. Una de las cosas más hermosas que yo descubrí en el método del Buen Pastor, que es un método catequístico, es un método de catequesis que pretende, va buscando que el niño vaya estableciendo una relación con Dios. Más que ir aprendiendo muchas oraciones, él va aprendiendo a comunicarse con Dios y se comunica pues de la forma que los niños en sus diferentes momentos y etapas lo van pudiendo y sabiendo hacer. Por ejemplo, dibujando. O sea, al dibujar el niño expresa, se comunica, conoce. ¿Cuántos de ustedes a sus niños les han ofrecido cuadernos de dibujar con historias de la Biblia, con historias cristianas, donde el niño, pues a su edad, va pintando, pero va conociendo, ahí va empezando a conocer las figuras, va empezando a conocer los nombres, va empezando a conocer a Dios. Hay, sobre todo en Estados Unidos, que se ha desarrollado mucho más y mucho más con los hermanos separados, hay una cantidad de música para niños impresionante.
nosotros en el colegio utilizamos, sobre todo en el kinder, la mayoría de nuestros cantos son cantos cristianos. Muy sencillitos, que a mí, la verdad, me encantan. Cuando tenía más tiempo, ¿verdad? Y que me quedaba más cerca del colegio, cuando podía ir temprano, porque ir ahorita a las 8 de la mañana implica para mí, pues, si quiero rezar en la mañana, levantarme a las 5, ¿verdad? Porque si no, no llego. Pero cuando me quedaba cerquita, iba todas las mañanas a rezar con ellos. En ese tiempo teníamos solamente el kinder. Y era una cosa fascinante verlos rezar, empujados por las canciones. Cantos sencillos, simples, como los que aprendimos nosotros también de pequeños en las rondas. Bueno, los niños aprenden, y el niño cuando aprende una ronda no sabe tampoco lo que está diciendo, y no pretende el canto, dentro de la pedagogía, no pretende que el niño entienda lo que está diciendo, sino que vaya actuando un poquito de lo que está diciendo. El niño, nos paramos, nos sentamos, ya no me acuerdo, ¿verdad?, de muchas de las rondas que cantábamos cuando estábamos en el kinder o en la primaria, pero pretenden que nosotros vayamos interactuando entre nosotros, que vayamos no tanto entendiendo el fondo del canto, sino que nos vayamos poniendo en contacto con la música, que es importante para la sensibilidad, etc. Bueno, cuando esto se hace con cantos cristianos, muchas cosas empiezan a transformar el corazón del niño. Cuando desde pequeñitos los vamos invitando a orar, cosa que les he invitado mucho a hacer ustedes, que entre semanas se junten como familia y no solamente se junten, digamos, a rezar el rosario o a este tipo de oración que también es importante aprender, sino que tengamos, les decía, por ejemplo, entre semana, pues revisamos un poquito la homilía del domingo y luego oramos un poco sobre esto y que cada uno exprese lo que quiera. Cada uno irá aprendiendo a comunicarse con Dios a su edad. Quizás si tengo ya un niño de 8 o 9 años, pues él se comunicará más fácilmente que uno de 3 o 4. Pero también el niño se va educando y va aprendiendo. Yo les digo a la gente que es una experiencia muy hermosa el estar un domingo en misa aquí con una iglesia que tendremos a veces 600, por lo menos 600 personas, sino la capacidad total, que son 750, en donde están las familias con niños chiquitos, grandotes y todo. Y escuchar las moscas pasar. Y la homilía no está completamente hecha para el niño. Trato de interactuar poniendo ejemplos que a los niños les puedan ser interesantes. Las cosas que el niño hace, juega con los videojuegos, no obedece a sus papás, hace cosas que no debe, en fin. Cada uno pues a su nivel, ¿no? Y sin embargo yo veo que los niños no están platicando, no están jugando en general. O sea, la palabra de Dios toca hasta los más chiquitos. A todos nos toca la palabra de Dios, porque es Dios mismo, porque es misteriosa. Es importante entonces que desde pequeños sepan relacionarse con Él, ser un puente, ayudarlos a cruzar hacia Él. El niño tiene mucha sensibilidad. Batallan los papás después con la educación y el niño se hace rebelde, enojón y muchas cosas. Puede ser parte del carácter que esté heredando, ¿verdad? Carácter más fuerte. Pero yo estoy convencido de que gran parte de esto es porque desde pequeño no tuvo contacto con Dios, solo con el mundo, la música del mundo, la tele del mundo, no tuvo trato con la oración, no tuvo trato con la palabra de Dios. Entonces él va creciendo pues en el mundo, ¿verdad? Obviamente sus pasiones se desarrollan con mucho mayor fuerza, va a ser mucho más impositivo, va a ser mucho más egoísta, va a ser mucho más soberbio, porque la palabra de Dios no está tocando. O sea, el ambiente divino
no está en ese momento trabajando en el corazón y en el alma de este niño. Recuerden, hermanos, que estamos hablando de cosas que no vemos. Tú no ves el alma del niño. Y el alma del niño entiende y piensa porque es espiritual. Está sujeta a su capacidad humana. Pero el alma tiene otras capacidades. El alma, cuando nosotros la ponemos en contacto con Dios, el alma entiende, goza, y esta, como está unida al cuerpo, le transmite mensajes, actitudes, que el niño no sabe por qué lo hace así, pero realmente afecta al niño, así como afectan las cosas negativas en su conducta, películas que ven de horror, gritos, música estridente, pleitos entre los padres. El niño, por ejemplo, no sabe por qué unos papás se pueden estar peleando, ni saben que se está peleando, pero oye los gritos del papá, oye los gritos de la mamá, y el niño se pone a llorar. Y dice, pues no sabe ni qué está pasando, ¿eh? Y sin embargo siente, experimenta toda esa violencia que se está realizando en ese momento en la casa. Bueno, de manera contraria, experimenta el amor, experimenta la vida de Dios, la gracia. Por eso cuando los traen a misa, el niño está recibiendo gracia, está recibiendo bendición, se está llenando de Dios. Y él puede llegar a Dios porque tú eres su puente, porque tú eres su director. Tú eres el que lo está encaminando para que él se encuentre con Dios. ¿Cuándo? En su momento adecuado. Nosotros somos esos puentes. Tenemos que ayudarlos a encontrarse con Jesús. Por eso la misa no es un lugar en el que solamente se asiste, sino es un lugar en donde se ora, en donde se propicia el encuentro con Dios. Claro que si tú vienes con el niño y nunca le explicas qué está pasando, pues el niño difícilmente sabrá qué es lo que está ocurriendo. Pero si tú desde que sales de la casa le dices, mijito, vamos a ir a la casa de Dios, él va identificando que esta es la casa de Dios, que aquí es en donde está Dios. No sabe quién es Dios. De hecho, muchos de los niños creen que yo soy Dios. Mira, papá, mami, Diosito. Pues lo que pasa es que vamos a la casa de Dios y el uno que ven aquí, pues es a mí, ¿verdad? Entonces ellos dicen, él debe ser Dios porque fuimos a su casa. Pero van identificando que esta es la casa de Dios. Ahorita voy a hablar un poquito también de esta relación de cómo el niño entiende quién es quién y qué importante es que este Diosito pues sea como es Diosito, ¿verdad? Porque si no él va a tener una idea equivocada. Y entonces Diosito, no, pues si esta es la casa de Diosito y ese es Diosito, no quiero ir a su casa. Un poquito más adelante hablaré de esta, no se lo impidan. A veces nosotros, les digo, somos en vez de ser un puente, somos una barda que impide que los niños puedan encontrarse con Dios. Entonces necesitamos ser nosotros los primeros catequistas de los niños en la liturgia. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué el Padre se viste así? ¿Qué es lo que hacemos cuando comulgamos? ¿Dónde está realmente Diosito? A mí me gusta mucho y disfruto mucho cuando veo a los papás catequizando a los niños en el momento de la oración, en el momento de dar gracias, en el momento de la consagración, cuando le dicen, mira, ahorita Diosito está bajando. Y yo les he comentado, como sobre todo pues mi papá, ¿verdad? Que fue el que más me instruyó en todo esto. Él, cuando era la consagración, pues en ese momento decía, pon atención, porque ahorita va a bajar Dios, Jesús, a la hostia. Y yo pelaba los ojos, ¿verdad? Lo más que podía, porque yo quería verlo bajar. ¿Y a qué horas, papi? ¿A qué horas viaja? Ahorita. Ya está bajando y decía, no lo veo. Y siempre me trajo así en jaque diciéndome, el día de tu primera comunión lo vas a ver. Entonces, claro que yo anhelaba con todo mi corazón hacer mi primera comunión. Creo que les he comentado cómo después de comulgar,
iba al sagrario y pues bueno, acuérdense que a mí me tocó todavía el chocomil para atrás, ¿verdad? Se comulgaba en el reclinatorio, en el comulgatorio que se llamaba, y yo quería siempre quedarme del lado donde estaba el sagrario y esperarme ahí hasta que el padre fuera a guardar el copón, porque entonces abría la puerta y luego los sagrarios en aquel tiempo tenían unas cortinas, ¿verdad? Todo tiene un significado que lo más seguro es que no sepamos qué significa, ¿verdad? Era el velo de los santos, pero bueno, yo lo único que vi es una cortinita y papá decía que atrás de la cortina estaba Dios, que esa era la casa de Dios. Y yo me movía para un lado y para otro, mientras él abría muy discretamente, el padre, ¿verdad? Abría la cortinita para meter el copón. Y yo me pelaba por ver dónde estaba Dios, cómo era la casa allá adentro. Yo quería que me enseñaran cómo era allá adentro, porque allá adentro estaba Jesús. Obviamente todo esto siempre me mantuvo con una gran expectación de mi primera comunión, el poder recibirlo igual que mis papás. Y yo lo recibí hasta los 12 años. Hice mi primera comunión a los 12 años. Pero todo el tiempo era ir a comulgar con mis papás comulgaban y luego yo ver a qué horas bajaba Dios, dónde se guardaba, dónde lo ponían. Y todo eso, obviamente, pues iba impactando mi corazón y el de mis hermanos, que también vivieron esta misma experiencia. ¿Cómo la vivieron ellos exactamente? Pues yo no lo sé, ¿verdad? Puedo platicarles de mi propia experiencia. Pero hoy vemos, en general, mi familia, mis hermanos, que mantenemos esta relación y que nuestras vidas, en general, claro que somos muy distintos todos mis hermanos, pero hay un hilo conductor ahí, hay algo que ha marcado nuestras vidas. Y a mí no me cabe duda que es que precisamente mis papás pudieron ser, aún con todas las limitaciones del tiempo, en donde pues no había, pero ni soñado los medios que hoy tienen ustedes para formarse, pues mis papás fueron haciendo lo propio con nosotros. Entonces es importante que la vida litúrgica también forme parte de los niños. Esa gente que dice, no, pues nos turnamos, unas veces viene el esposo y otras veces viene la esposa. No. Hay que traerlos. ¿Qué es inquieto? Bueno, pues sí, a veces se inquieta. Bueno, nos salimos un momentito, nos tranquilizamos, regresamos nuevamente. El niño va aprendiendo, va conociendo la casa de Dios, se le va haciendo un lugar, pues, en donde él se siente parte de su ambiente. No es un lugar raro, extraño, frío. No, es un lugar que desde chiquito viene. Yo me encanta ver a los papás que apenas acaba de nacer el niño y ya lo traen para que les dé uno la bendición y luego pues los traen que en las carriolas, que en los portabebés o los traen en brazos. A veces todavía pues los traen todavía en época de lactancia y aquí están dándoles de comer a veces las mamás. Es algo que Dios hace en el alma es espiritual. La mente del niño todavía no se desarrolla, él no entiende, no sé qué está pasando, pero su alma sí. Y de lo que estamos hablando en la vida espiritual es del alma, no de nuestro cuerpo. Que el alma va a afectar después a nuestros cuerpos, claro, como nuestros cuerpos también afecta el alma. Por eso es importante que desde pequeños los niños vayan entrando y vayan caminando en la vida espiritual. Es obvio que esto requiere de parte de nosotros instrucción. Nadie puede dar lo que no tiene. Y paciencia. Hoy, por el mundo moderno agitado en el que vivimos, somos poco pacientes. La mayoría de las mamás se confiesan de este pecado. Demasiada impaciencia que terminan, pues, obviamente, ya no corrigiendo, como ya he tratado este tema, sino agrediendo a los hijos, lo cual es una situación sumamente grave. Necesitamos paciencia con el niño. Necesitamos irlo llevando como nos trajeron a nosotros, que también fuimos latosos, guerrosos, y bueno, con paciencia, a veces con energía, con disciplina, fuimos entendiendo, pero con paciencia. No se trata de golpearlos y estarlos así continuamente trayéndolos del pescuezo, no. Simplemente que el niño vaya entendiendo y la palabra de Dios va tranquilizando su corazón.
Cuando vienen papás que traen niños muy inquietos y que no saben qué les está pasando, y bueno, traen 1000 ideas en la cabeza, y yo les digo, bueno, ¿y ya hicieron oración por ellos? Oren por ellos. Pónganles cantos cristianos en las noches cuando duerman. Hagan entrar a Dios en su vida desde ahorita. Pero es que Él no entiende. No se trata de que entienda. Cuando nos dormimos y estamos escuchando, eso está entrando a nuestro subconsciente. O sea, el alma sigue oyendo. El oído nunca deja de oír, nomás que se desconecta del consciente. Son elementos importantes en la educación para que el niño pueda tener una vida serena, una vida que le pueda ir llevando a conocer a Dios nuestro Señor. Entonces, por un lado, instruirnos un poco más sobre la vida cristiana, especialmente en esto que les digo de la liturgia, pero también tener paciencia y, por sobre todo, mucho amor a Dios y mucho amor a los niños. Mucho amor a Dios para que este amor se los podamos nosotros comunicar, y mucho amor a los niños para que les tengamos paciencia y para que ellos también puedan conocer a este Dios al que nosotros amamos tanto. Cuando el niño ve que sus papás aman a Dios, él va a querer amarlo. Se transmite el amor se comunica. Ya he hablado también con esto en algunas ocasiones de cómo el amor se pasa de corazón a corazón. Y por eso les decía, cuando he tratado este tema, que hoy las mamás que no amamantan a sus hijos, los hijos cuando crecen batallan en sus relaciones afectivas, porque el amor no se aprende en un libro. El amor se comunica, el amor es Dios, es algo espiritual. Y cuando la mamá no tiene ese trato frecuente que permite la lactancia, pues el niño crece atado a un biberón en ambientes hostiles para él, ¿verdad? O sea, no es que una guardería es un lugar hostil, pero para él lo es, porque no tiene el cariño, no tiene el calor, no tiene la dulzura, no tiene esa comunión afectiva y amorosa de la madre. Por eso en este mundo en donde hoy una gran cantidad de las madres trabajan, pues los niños hoy no tienen esta capacidad para poderse comunicar de una manera más afectiva con sus prójimos, con sus semejantes. A veces vamos enviando niños, como decía el otro día un maestro, niños handicapados, ¿verdad? O sea, ya vienen con una gran deficiencia. O sea, empezó el partido y ellos empezaron 3-0. O sea, no 0-0 como quizás nosotros o como debíamos de empezar la vida. No, ellos empezaron 3-0 en contra de ellos. Se tienen que superar un marcador de 3 para estar apenas al nivel. Pobres huercos. O sea, realmente les toca una vida difícil porque hoy nuestra sociedad no permite que esta vida espiritual que comunicaba principalmente la madre con su ternura, con su cercanía, hoy se dé. Y entonces el niño va creciendo con grandes deficiencias afectivas y espirituales que tarde o temprano se van a venir a manifestar en el comportamiento con los mismos padres, pero también en el comportamiento con su sociedad. De manera entonces, mis hermanos, vean qué importante es que ustedes puedan comunicar y establecer estos medios de comunicación espiritual para que él pueda crecer, los niños puedan crecer de una forma diferente, llenos de amor, llenos de este Espíritu de Dios que se comunica espiritualmente, no necesita entenderlo. Por otro lado, debemos de entender que nuestras actitudes y nuestra manera de actuar para con ellos va a ser el modelo, lo decía hace un momento, de la imagen paterna, materna de Dios. Y esto o les facilita el encuentro o se los hace bien difícil. Yo les he platicado cómo cuando yo empezaba a dar catecismo en el seminario, en una ocasión estaba preparando el tema del amor de Dios, ya lo he compartido con ustedes, lo repito para quien no lo haya escuchado, que
yo estaba preparando este tema con mucha alegría y con mucha enjundia. Y bueno, pues ya llegué a dar mi catecismo, estaba dando catecismo en una de las colonias ahí donde antes estaban las Pedreras, era pues gente más humilde. Y entonces pues yo así queriendo compartirles que Dios les amaba y todo, y así con mucha enjundia les decía, es que Dios es como tu papá. Pero estaba hablando de mi experiencia, de mi papá. Que te quiere, que te ama, que te abraza, que, bueno, todo, ¿verdad? Y yo veía que un niño así nomás hacía. Y entonces al final, ¿pero qué te pasa? Date cuenta de que Dios te ama. Dice, pues sí, pero usted dice que Dios es como mi papá. Y si Dios es como mi papá, pues ya me amolé. Y claro que pues su papá golpeaba a su mamá, lo golpeaba a él, era un borracho, drogadicto. Pues imagínense qué imagen puede tener para acercarse a Dios. Si Dios es un padre, si lo primero que va a aprender el niño en el catecismo, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que Dios es su papá, no, Dios valga la hora, o sea, olvídalo, o sea, yo no quiero tener, mejor voy a buscar un Dios que no sea papá, que sea otra cosa, pero papá no, porque mi imagen de papá es terrible, o de mamá, porque acuérdense que Dios es Padre y Madre, y que ustedes son esa imagen de donde Él va a ir aprendiendo para relacionarse con alguien que Él no ve. ¿A quién ve? Pues los ve a ustedes. Ve, como ahorita decía, al Padre, ¿verdad? Entonces el Padre gruñón, el Padre que siempre está regañando. Ya ver ese niño que está ahí, ya por favor que se caiga. Y lo encuentra en la calle. Ay, güergo, ¿qué? No, pues, si ese es el Padre Dios, pues yo no quiero ir ahí. Yo no quiero tener trato con alguien así. Y entonces nosotros, en vez de ser puente, nos convertimos en un obstáculo. Nosotros somos aquellos que vamos a estar impidiendo que esto funcione. Es importante en ayudarles a crecer, el darnos cuenta de que hay un proceso de crecimiento y que la obra no es, en esta parte espiritual, no es de nosotros. Es una obra de Dios. La obra del encuentro con Dios es algo que procede de Él. Él es el que nos busca, Él es el que sale a encontrarnos. La iniciativa proviene de Él y es una acción espiritual. De nosotros, simplemente ayudar. Y por eso me gustó poner aquí la parábola del sembrador. Mateo 13, versículos 3 al 8, en donde Jesús propone que nosotros somos la tierra. Hay tierra buena y hay tierra no tan buena, llena de piedras. Y dependiendo de qué tipo de tierra encuentra la semilla, es el fruto que va a dar. Unas caen en el camino, no, pues se las van a comer las aves. Otras caen entre las piedras, no tienen raíz, se secan rápido. Otras caen entre espinos, apenas crecen y los espinos las sofocan. Pero otras caen en buena tierra. Nosotros somos los que preparan esa tierra, hermanos. El niño es la tierra donde se va a sembrar la palabra de Dios. Ahí es donde Dios, igual que ha hecho en nosotros, ahí es donde va a cultivar. En ellos va a cultivar. Entonces, nosotros, una de las funciones más importantes de los papás es ser agricultores. Preparar la tierra para que la palabra, esa palabra que escucha en los cantos, esa palabra que escucha en la misa, esa palabra que escucha cuando leemos en nuestras casas la Biblia, esa palabra pueda encontrar una buena tierra. Tenemos que ir entonces preparando esta tierra. ¿Y cómo vamos a preparar la tierra para que pueda encontrar verdaderamente un lugar en donde la palabra de Dios
llegue a dar fruto. Pues lo primero que haría un agricultor, ¿qué es? Pues quitar las piedras, ¿verdad? Nos dice la palabra que las piedras van a hacer que no haya raíz profunda. Nosotros tenemos que irles quitando todo aquello que no va a permitir que la palabra de Dios pues fructifique. Se trata entonces de quitar. Y hay algunas cosas, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, que hay que quitarle a los niños de su ambiente. ¿Por qué los niños, conforme van creciendo, se van haciendo adictos a la televisión? Porque desde chiquititititititos la conocen. ¿Cuándo sería una buena edad para que el niño conociera la televisión? La verdad no lo sé, pero de lo que estoy seguro es que a los meses de nacido o al año de nacido o así, no es el mejor momento para que la conozca. Los que somos del Chocomil para atrás, pues yo tuve mi primera televisión a los 13 años. No había televisión en mi casa, era muy cara. Entonces, pues no había televisión. Y nadie se murió. Al contrario, aprendimos a leer. Y teníamos mucha fantasía. Había muchos cuentos. Había muchas cosas que dibujar. Había muchos carritos con los que había que jugar. No había televisión. Mucho menos juegos electrónicos y computadoras. Hay que quitarle a los niños esas cosas. Hoy los niños a los 7 años ya traen celular. Acabo de recibir un correo hecho por Quino, el que no sé si ya lo recibieron ustedes, el de Mafalda. Está buenísimo. A ver si lo imprimo y se los distribuyo este próximo domingo. Está buenísimo. Un papá educando a su hijo, dice, porque tiene que conocer las nuevas realidades. Y entonces dice pies y está señalando las llantas de un carro. Cerebro y está señalando una computadora. Medio de comunicación humana, un celular. Cultura, una televisión en donde está una mona ahí medio desnuda, con otro tipo todo peludo, ahí haciendo una serie de bailes. Y eso es lo que el niño aprende. Eso es lo que la cultura de hoy hace que los niños, y es un bebecito, ¿verdad? El niño está con su mamila. Hay que quitarles piedras a los niños. Hay que preparar esa tierra. Como yo les decía este domingo, ¿no? A ver, cuestionando a los chavillos. ¿Qué húbole? ¿Dejarías tu Wii, tu Nintendo, tu computadora, tu televisión para dedicarte 1 o 2 horas a la oración, a leer la Biblia? La respuesta es no. ¿No lo van a hacer? Desde chiquititos están agarrados a esto. Desde pequeñitos les damos los TS, o no sé cómo se llaman los jueguitos para que jueguen. Yo veo niños bien chiquitos con jueguitos y ya están tiqui, 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 tiqui. Desde pequeñitos en las casas de mis amigos que tienen niños pequeños, les pasan el celular para que estén jugando con los botoncitos del celular y se prende y hablan y no hablan. Y desde chiquitos, sí, mami, ¿cómo estás? Oye, fui a comer a casa de unos amigos y decía, mira, una niña va a cumplir 1 año mañana. ¿Para qué sirve esto? Es para hablarle a papi. Quino no anda muy lejos, ¿verdad? De la realidad. Quitar piedras. Nadie mejor que ustedes saben cuáles son las piedras que hay que irles quitando a los niños chiquitos. Y a los grandotes también. Ahí a veces en el colegio tenemos algunos problemas de relación con algunos de los niños, porque los papás conscientes de estos, tenemos ya muchas familias de estas, en donde, por ejemplo, los chavos menores de 12 años no pueden tener acceso
al chat y a todo este tipo de cosas. No pueden tener una cuenta, mucho menos de Facebook, pero tampoco del Messenger. No pueden tener. No tienen edad para estar chateando. Porque no tienen criterio, no saben a quién escoger y a qué amigos sí y a qué amigos no, y te llega una invitación. No pueden, entonces como no pueden y la mamá no puede estar viendo con quién habla, entonces no pueden tener. Claro que se junta con otro montón de huercos que sí tienen y entonces se sienten desclasados, se sienten, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es eso? Piedras, son piedras en el camino que van a ir quitando, que van a ir haciendo que las cosas, pues, no funcionen. Va a caer la palabra de Dios, pero ¿en dónde va a caer? Si aquí en la cabeza, mientras te estoy predicando, estás pensando, sí, la clave de esta y el otro, y sí, entonces le voy a... No encuentra, cae sobre la tierra, cae sobre las piedras, necesitamos quitar las piedras. Pero también nos dice que en esa tierra hay abrojos que la van a sofocar. Entonces hay que limpiarla también, hay que sacar estos abrojos. Y necesitamos meter el arado para que se haga mullida. Necesitamos también de la disciplina. El niño tiene que ir creciendo con orden en sus cosas, con orden en su vida. No solamente quitarle lo nocivo, sino que necesita también ir creciendo con educación, con disciplina, con comprensión y todo hecho con mucho amor. Te voy a arrancar esto que está afectando tu tierra. Te va a doler. A nadie le gusta que le arranquen nada. Jesús, cuando toca este tema, recuerden que dice, si tu mano o tu ojo te es ocasión de pecado, ¿qué dice? Córtatela. Y no se trata de que te cortes la mano, o te saques un ojo, o te quites un pie, sino está hablando de lo difícil y doloroso que es quitar de nuestra vida todo lo que es nocivo. Compañías, amigos, en fin, tantas cosas. Entonces necesitamos ayudar también a quitar eso. Necesitamos darle orden, disciplina, orientación. Ustedes son el puente para que él pueda llegar a Dios. Si los niños y los jóvenes más adelante no llegan a Dios, es porque faltó este puente que desde pequeñitos pudieran conocer y lo pudieran ir caminando. Y les ponemos un puente ya a los 7, 8, 10 años. Híjole, pues, quién sabe si lo quieran cruzar. Es importante entonces desde pequeños empezarles a dar esta oportunidad y pues es difícil, más en la cultura donde hoy a los papás les tiembla la mano para todo, ¿verdad? O sea, no, bueno, pues pobrecito, pues dale el celular y dale esto y dale el otro y dale esto y lo demás y todo y dale todo. Y luego llega la palabra de Dios y te dice que no es así el asunto, pues no, hombre, no la vas a hacer caso. O sea, la palabra de Dios no va a dar fruto. ¿Por qué? Pues porque tú no preparaste esa tierra. Tú no fuiste un buen agricultor. Y la palabra de Dios que tendría que estar dando fruto, pues no va a dar. Es importante, por otro lado, una vida de congruencia de los padres. Esta será el mejor argumento para que la tierra del corazón de los niños esté mullida. Si en ustedes no ven que se aman, ¿cómo le van a decir que Dios es amor? Si ustedes le dicen que la casa de Dios es lo máximo, pero cuando vienen están impacientes. Si les dicen que la Eucaristía es el modo como nos encontramos con Dios, pero apenas si comulgamos, regresamos a nuestro lugar y ya estamos distraídos y en otras cosas. El niño, ¿cómo va a entender esto? Necesitamos una vida de congruencia. Esto va a hacer que el corazón del niño esté preparado para recibir la palabra de Dios. Estamos preparando una tierra y vean qué importante es todo esto, hermanos.
Si hoy tenemos tantísimos problemas en nuestra sociedad, es porque muchísimos de nuestros niños y de nuestros jóvenes no recibieron esto en sus casas. No encontraron una tierra mullida en donde pudiera ser plantada la palabra de Dios. Y entonces, claro, vinieron al catecismo, los mandaron al catecismo, pero pues la palabra de Dios siempre caía entre abrojos. Sí, venía aquí el niño, le damos el catecismo, pero apenas sale de aquí y ya se quiere ir a jugar con sus maquinitas. Está distraído mientras está en esto. ¿Cuántos en las clases están con sus maquinitas? No les quitamos nunca las piedras, no les arrancamos nunca los abrojos. Y entonces sí, empieza a crecer, pero rápidamente la maleza los cubre. Ustedes, hermanos, ustedes son los jardineros de sus hijos. Si la palabra no encuentra una tierra mullida, habrán fracasado como padres, porque si la palabra de Dios no florece en ellos, difícilmente llegarán a ser felices y su vida y la vida de los que caminan con ellos se estropeará. La incongruencia siembra abrojos y hace infecunda la tierra en la cual en su momento llegará la vida de la gracia y la palabra. Cuando los papás, en vez de quitar piedras, pues son los que ponen las piedras, son los que siembran abrojos, pues hacen infecunda la palabra de Dios. No mientas y mientes. Ama pero no amas. Reza pero no rezas. O sea, en vez de ser nosotros el instrumento para que ellos anhelen, ¿verdad? Como yo les decía, ¿cuándo hago mi primera comunión? Y no por la fiestecita que se hacía, que nada que ver con las fiestas que ahora se hacen, ¿verdad? En mi tiempo pues era un simple desayuno con mis primos. Yo no me acuerdo haber invitado a ningún amiguito, iban nada más mis primos más cercanos. Ahí tengo las fotos de mi primera comunión, 10, 12 niños, ¿verdad? Ahí que serían mis primos, quizás algún amigo, no recuerdo que hayan estado. Anhelabas. ¿Por qué? Porque habían ido quitando abrojos. Ciertamente, como digo, es otra cultura, es otro tiempo, es más difícil, lo reconozco. ¿Y qué? Por eso nos vamos a dar por vencidos y vamos a decir, ya no hay nada que hacer, esta tierra de estos próximos niños ya viene maltratada, como ahorita decía, van a empezar 3-0 su partido y pues ojalá y logren el empate porque ganar va a estar difícil. No, hermanos. El niño tiene que empezar su vida al menos 0-0, en igualdad. Puede ser feliz, puede alcanzar la plenitud que Dios le ha ofrecido al ser humano. Depende en gran parte de que ustedes sí sean maestros de ellos, pero que se piensen como jardineros. Quitar piedras, aflojar tierra, quitar abrojos, no sembrar abrojos. Dejar que la tierra esté limpia, lista, bien mullida, para que en cuanto caiga la palabra de Dios y se empiece a regar con los sacramentos, empiece a dar fruto. Y de veras que sí funciona, sí dan fruto los niños. Y dan fruto, pues como dice en esta parábola, ¿verdad? Unos dan el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. Ciertamente, bueno, pues ya hay de tierras a tierras y cosas que Dios hace en nuestros corazones, en los cuales pues sí, ciertamente ya no depende ni del papá, ni de la mamá, ni de muchas cosas, sino de algo que Dios ya ha puesto en esa tierra. Y entonces, bueno, unos dan el 60, bueno, qué bueno. Otros dan el 70 y otros el 100. Pero todos dieron. En cambio, si la semilla se la comen los pájaros, o si cuando está saliendo los abrojos la sofocan, pues entonces ya no dio fruto. Ya no pudo ser feliz ese niño. Y va a ser infeliz a los que viven con él. Por eso tantos divorcios y por eso hay tanto problema en nuestra sociedad. Ustedes son los jardineros, han de preparar la tierra en la que la palabra de Jesús debe de caer. Tenemos entonces que ir instruyéndolos en su camino. Y tenemos que irlos instruyendo de la misma forma que lo hicimos o que lo debemos hacer con las demás cosas.
sabiendo que hay un proceso. El niño cuando empieza a agarrar la cuchara, la agarra de la forma que se le hace más fácil, no de la forma que después le facilitará comer. Y entonces nosotros tenemos que irles ayudando en este proceso que implica disciplina y que implica constancia. Agarra la cuchara bien, agarra la cuchara bien, agarra la cuchara bien. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias, hasta que agarre la cuchara bien. A veces se pasan días, meses, hasta que el niño aprende. Lo mismo nosotros, hay que enseñarles a rezar, es un proceso. Hay que enseñarles a escuchar, es un proceso. Hay que enseñarles a entrar en comunión con Dios en la misa, es un proceso. Pero requiere constancia. No, es que no, ni para qué vamos, mira, se pone inquieto. ¿Y cuántas veces lo trajiste? Una. Y claro que en esa pues se puso inquieto. No, tráelo una y otra y otra y otra. Y vas a ver cómo con el tiempo el niño encuentra que este es un lugar agradable, donde escucha la palabra de Dios, donde los cantos, la asistencia de los padres, Dios mismo en su palabra pacifica su alma. Constancia. Cada cuando rezas con él. Ay, es que esto y el otro, pues una vez a la semana, si acaso, ¿verdad? Constancia. El niño no va a aprender en un día a orar y a relacionarse con Dios. ¿Cuándo hay que rezar con él? Diario. A ver, mijito, mijita, vamos a orar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ella o él te ven y luego le agarra su manita y empieza a aprender. Y un día, y otro día, y otro día. Y me da mucho gusto cuando veo chiquillos, ¿verdad? Que desde bien chiquitos, a ver, mijita, enséñale al padre que te sabes persignar. No sabe ni hablar bien, ¿verdad? Padre y tota. No sabe qué dice, pero ya hace la cruz sobre su corazón. Desde chiquitos. Ahorita le vamos a dar la comunión a una niña que me trajeron aquí cuando era una escuinclilla, ¿verdad? Bien chiquita, la huerca. Pero pues me dejó apantallado, ¿verdad? Se sabía todas las oraciones y verdaderamente que ama muchísimo a Dios. Y va a ser su primera comunión. Está bien chiquita, no sé si va a cumplir 8 años apenas, o algo así, no sé. Muy chiquita. Pero ¿cómo le niegas la comunión a una niña que ama y que desea a Dios? Que ha sido instruida por sus padres desde pequeñita. Una tierra que se prepara, una tierra en la que se va metiendo el arado, una tierra que con constancia, continuamente, una vez y otra vez y otra vez, y vamos a aprendernos el cantito, y a ver, cántale al Padre y cántale a este, y los cantos que se va aprendiendo, pues son los cantos cristianos que nosotros traemos en nuestro automóvil cuando los vamos a dejar a los colegios o a las escuelas, y entonces los cantan, hoy todo el mundo puede tener un reproductor de estos, ¿verdad? Esta música la podemos encontrar gratuitamente en muchísimos sitios de internet. Claro que mejor si la compras para que no sea pirata, ¿verdad? Pero bueno, es que estoy bien bruja ahorita, padre. Entonces, bueno, pues, no importa. Como les he dicho, la piratería apostólica sí se permite, ¿verdad? Con tal de que sea para evangelizar, para llevar el mensaje y no para lucrar. Como hace poquito me escribió un padre de allá de Guadalajara. Él se dedica a cantar. Yo lo hice pues cuando era más joven, iba a decir joven, no, más joven, ¿verdad? Y en ese tiempo, bueno, pues escribí algunos cantos y le llegaron a él algunos de estos cantos y me escribía que si me le permitía cantar, iba a grabar un disco y quería el permiso para uno de los cantos, ¿no? Y me decía y que cuánto tenía que pagarle y todo por las regalías y digo, no hombre, pagarme, ¿para qué? O sea, es de Dios todo esto, ¿verdad? O sea, úsalo y que todo mundo lo cante y lo use y lo disfrute. Pues es para eso. Es para que la gente conozca y ame al Señor. Necesitamos que los niños tengan este material. Cuentitos,
cantitos, historietitas, películas apropiadas para ellos. No sé si recuerdan que hace tiempo, no sé si todavía lo tenemos, estuvimos vendiendo un CD que tenía no sé cuántas historias, no sé si eran 50 o 100 historias de la Biblia, todos venían en un CD, no sé ni de qué calidad estaban, me imagino que pésima, ¿eh? Pero me decía una señora, es que mi hijo no quiere ver ninguna otra cosa más que ese CD, y ya se sabe todas las historias. Y ahora quiero ver esta, mami, y ahora quiero ver la otra, y ahí estaban chorros de historias ahí de la Biblia. No me acuerdo hace cuánto lo traje, era un solo CD, y creo que costaba 100 pesos, ¿verdad? Y traía chorrocientas historias de la Biblia. Tampoco me acuerdo no era pirata, pero no sé de dónde me llegó y aquí me llegaron algunos y los vendimos y luego ya no sé si se pudieron conseguir más, ¿no? Pero bueno, finalmente, hermanos, en esta imagen que él tiene que tener con respecto a Dios, él debe de sentirse atendido, comprendido en sus emociones, saber que tiene unos padres que lo escuchan. Hoy nuestro mundo nos lleva a no hacerles mucho caso porque, ay, está chiquillo, porque sí son, ya. Dejen que los niños se acerquen a mí. ¿Son gorrosos? Sí. Por eso yo les digo, qué bonitos se ven los niños con su mamá. Sí son latosos, son gorrosos. Yo los disfruto mucho. Cuando estaban mis sobrinos, un rato. Y me gustaba mucho jugar con ellos, sobre todo cuando eran chicos. Los disfruté mucho a mis sobrinos. Un rato. El niño se tiene que sentir amado, atendido, escuchado. ¿Cómo va a esperar que Dios Padre le escuche si su papá no lo escucha? No lo atiende, no siente con él. Hay un pasaje en Marcos 5, 25, 34, en donde Jesús se encuentra con aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Y se fue escondidas por atrás y le tocó el manto. Y dijo, si le toco el manto me voy a sanar. Y Jesús, ¿qué hace? Se enoja. Le dice, ¿por qué me tocaste? No, ven acá, acércate. Hoy vivimos en una época de mucha impaciencia. Y entonces el niño hoy va creciendo con temor de los papás, sobre todo del padre, porque ya llega violento, no lo atiende, no lo pela. La mamá le dice, ni te acerques porque ahorita tu papá, quién sabe qué rollo. Poco juegan con ellos, poco salen con ellos. El niño tiene poca confianza con el papá para hablar. Cuando comete una falta, ciertamente hay que corregirla. Yo les he platicado, muchas de las cosas que viví con papá me han ayudado mucho en mi vida, ya cuando la reflexiono a la luz de la palabra. Y les he comentado en alguna ocasión cómo, estando en misa, porque siempre he sido bastante, lo que soy de dinámico, pues imagínense de chiquito, ¿verdad? Dice mi mamá que no me dormía y entonces me picaba los ojos. No tengo sueño, no tengo sueño, no tengo sueño, ¿ah? Bueno, ese era yo de chiquito. Entonces seguramente que estaba en misa haciendo algo que no debía de estar haciendo, ¿ah? Que no sé. Pero me acuerdo, como si fuera ayer, que mi papá me sacó de la iglesia sin gritarme, sin enojarse, sin nada. Nomás me agarró de la mano, chun, 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 salimos y apenas salimos me volteó y me puso unas 2 nalgadas, pero tenía una manota así grandota, ¿verdad? Y sopas, tracas, ¿verdad? A misa no se viene a jugar, quién sabe qué. Y bueno, pues claro que me puse a llorar, ¿verdad? Después de sendas nalgadas, ¿verdad? Pero les he dicho que no me soltó nunca la mano. O sea, siempre me tuvo ahí agarrado de la mano mientras yo lloraba. Y ya pues te empiezas a tranquilizar. Bueno, pues papi, perdóname. Y él nunca se alteró. Sí lo había alterado en algunas ocasiones, también con nosotros, pero en esa ocasión no. Y entonces, con mucha serenidad y con mucha calma me dijo, es que a misa venimos a ver a Dios y no a jugar. No quiero que vuelvas a estar jugando en misa. No, papi, no.
Me volvió a meter, nunca me soltó de la mano, me volvió a meter y yo pues terminé, o sea, me acuerdo que mamá nomás me volteó a ver, ¿verdad? Porque no se metía en esto. Y nada más volteó a verme yo, todavía con el sollozo, ¿verdad? Y así terminó la misa. Pregúntenme si volví a jugar en misa. No, soy bien listo. Con una tuve. Pero no me soltó. Tenía tiempo para mí. Tenía tiempo para hablar conmigo. Desde chiquito hasta que murió. Siempre tuve la confianza de poderle decir todo lo que me pasaba, lo bueno y lo malo. Y esto me permitió abrir mi corazón con mayor facilidad a Dios. Porque si Dios es mi Padre y mi Padre fue este tipo de persona que fue bien tremendo, bien fuerte, mucha disciplina, así nos formó. Cuidado que yo sacaron una mala calificación porque ahora les digo a los huercos, ¿no? Ahí en el colegio, que veo una cosa que uno... Peligro que un día llegara, que me expulsaran. No. Excuso decirles la tunda que me hubiera dado mi padre, ¿verdad? Hoy van y le reclaman a la maestra. ¿Por qué lo expulsa? Mire que esto y que lo otro y quién sabe qué. Y el huerco por acá, yo que estoy diciendo, ¡y ándale, vuélvele! ¿Qué te echó a mi papá? Todo esto es lo que después entendemos como Dios. Acuérdense que ustedes, hasta los 7 años, ustedes son Dios. No conoce, Él sabe que hay comida en la casa y no sabe cómo llega. Por eso me gusta mucho un comercial por ahí que hay, que dice, ya sé quién es mi papá es Superman, dice. Porque va en la mañana a Chihuahua y regresa, va una de esos de líneas de aviación, decía, mi papá es Superman, en la mañana va y en la tarde regresa. Necesitamos crear este ambiente de escucha, de atención, donde el niño se sienta acogido, se sienta amado, se siente escuchado, porque entonces cuando venga aquí al Santísimo solo, vas a ver que Dios lo está escuchando, que Dios sí está haciéndole caso, que Dios está cercano a él, como lo ha estado siempre su papá o su mamá. Mis amados hermanos, es necesario, como decía Jesús, estar siempre cerca de los niños, que se sientan amados y bendecidos con nosotros, que puedan encontrar en nosotros la imagen del Padre del Cielo, que como buenos agricultores podamos apartar de ello todo lo que pueda ser un abrojo o una piedra en su camino. Que los niños tengan siempre la confianza, como la tenían con Jesús, de acercarse a Él. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Termino con esto este curso, hermanos, invitándolos a ser como Jesús, a imitarlo en todo, porque si alguien supo conducir a su grey, a los pequeños que Dios le había dado, fue Él. En la medida en que más se parezcan a Él, mejores hijos tendrán. Alabado sea Jesucristo.